Apple encontró una compañía en la que trabajaban muchas personas que pertenecieron a Apple. Había un producto llamado SoundJam que estaba funcionando muy bien y en pocos meses lo convirtieron en algo semejante a un programa para Mac que se denominó iTunes. En enero de 2001, Steve Jobs se presenta en la exposición El Mundo de Mac en San Francisco para anunciar el lanzamiento del software iTunes, la rocola digital de Apple y el primer paso dentro del espacio de la música digital. La nota clave de la presentación de Steve Jobs es como un concierto de los Rolling Stones. Gracias a todos por venir. Ustedes pueden haber visto muchos durante años, pero no se quieren perder ninguno. En el 2001 vino a esta exposición y trajo el software iTunes, la primera rocola digital de Macintosh. Eso fue algo que realmente forzó los límites de lo que una rocola digital podía hacer. Era más bonito y más sencillo de usar que cualquier cosa en la Macintosh, pero también en Windows. Y así se supo que Apple era experta en la música digital. Para nosotros, la música lo es todo en verdad. Para Steve, la música era algo natural, era la síntesis perfecta para Apple, porque Steve comprendía que la música es parte de nuestro ADN. Seamos honestos, la computadora es un elemento del siglo XX. Escribir sobre un teclado y mirar una pantalla no es algo intuitivo y primario. La música sí lo es. Es algo que estuvo con la raza humana desde los tambores en la selva. Esto era algo en lo que si Steve lograba éxito, uniría el mundo digital con lo primario y haría algo realmente importante. Sería aquella idea la que pronto cambiaría a Apple para siempre. Desde su regreso en 1996, Steve Jobs había resucitado a su empresa y en enero de 2001 convirtió a Apple en un jugador dentro de la revolución de la música digital con el lanzamiento de iTunes. Ahora el iPod comenzaba a tomar forma. El iTunes fue una forma de recorrer los archivos y de organizarlos en la computadora. Pero lo que realmente uno quería era ir a todas partes con la música sin tener que estar sujeto al escritorio, incluso hasta correr. Steve se dio cuenta de esto y envió un equipo a investigar el mercado de los MP3 y lo que había disponible no fue algo que a ellos les gustara, de hecho era un asco. Había uno con tarjeta flash, el Diamond Rio, el Eiger MP-Man, el primer reproductor de MP3, un reproductor con disco duro de compact, pero eran muy costosos y la gente no sabía sobre ellos. Lo fascinante era que la empresa Sony, que debió ser la que comprendiera esto, perdió la oportunidad. Sony había creado el reproductor original portátil de música, un fenómeno en todo el mundo, y no aprovechó el mercado. Cuando Napster surgió, todos en el negocio deberían haber dicho: cielos, aquí está la gran oportunidad. ¿Cómo le damos servicio a esta audiencia? Steve sabía que Sony no tenía este producto, no lo comprendieron, y pensó que era la oportunidad de hacer algo mejor y que nadie tuviera. Para principios de 2001, Apple estaba determinada a entrar en el mercado de los reproductores de MP3. Un ingeniero independiente llamado Tony Farrell trataba de hacer lo mismo. Apple en aquel momento quería entrar en el mercado de los MP3 y entonces apareció el contratista independiente Tony Fadell, que había trabajado en Philips y en General Magic, que había desarrollado para ellos dispositivos de mano. Y su idea era fabricar un reproductor MP3 con un disco duro que estuviera conectado con un portal de música. Apple quería fabricar un reproductor de MP3. Steve ya había decidido que era una buena idea y también estaba Tony Fadell, que pensaba igual. La gente de Apple decidió que podían fabricarlo ellos y lanzarlo en un año o dos, o tal como con el iTunes, con el diseño de SoundJam, podrían poner su propia magia y sacar el producto en un lapso de tiempo menor. En el mismo mes en que Apple lanzaba el iTunes, Steve tomó una decisión que cambió el curso de Apple para siempre: crear el iPod. En completo secreto, Apple rápidamente reunió un equipo para desarrollar el dispositivo en un lapso de tiempo casi imposible. Steve lo quería listo para el periodo de vacaciones, para el que solo faltaban 9 meses. El cronograma de desarrollo del iPod de Apple era de más o menos 9 meses y fue muy intenso. No había fiestas, había que trabajar sábados y domingos, toda la semana. Era un cronograma muy ajustado. Y al mes de comenzado el proyecto, volamos a Cupertino a ver a la gente de Apple. Había muchos ejecutivos de Apple en la sala cuando Tony Fadell irrumpió y dijo:
Señores, este es el proyecto que va a reestructurar a Apple. En 10 años este será un negocio de música, no de computadoras. Inicialmente Steve Jobs no estaba muy involucrado, hasta que comenzó a venir. Y luego las reuniones pasaron de ser semanales a diarias y él terminó muy involucrado. Steve daba mucha información sobre el sonido. Tenía un don especial para detectar los armónicos. Podía decir inmediatamente si sonaban mal o bien. Solía darnos informes si los botones no funcionaban lo suficientemente rápido o si no se podía obtener una canción en menos de 3 clics. Si uno ve un producto de Steve Jobs, se sabe que le gusta el diseño simple. La primera Macintosh, por ejemplo, no tenía teclas de cursor, aun cuando todas las computadoras deben tenerlas. Igualmente, no quería el botón de apagado en el iPod. Quería la menor cantidad posible de botones. Si bien le importaba el diseño, la estética, el uso, la interfase, su personalidad estaba por encima de todo eso. Steve insistía en la simpleza para tener la mejor experiencia. Pero solo 3 meses antes del lanzamiento, el desarrollo del iPod tropezó con un obstáculo. Hacia el final del ciclo de desarrollo, se estaban armando las fábricas y descubrieron que tenían un problema con la administración de la energía. 3 meses antes del final del proyecto, descubrimos que el iPod se quedaba sin energía luego de 3 horas, aún estando apagado, y que la vida de la batería no era aceptable. Así que la cuestión era o solucionamos el problema o nos volvemos a casa. Durante 8 semanas de gran tensión, los ingenieros a duras penas trataron de resolver el problema y finalmente lo hicieron. Luego de meses de trabajo sin descanso, el iPod estuvo listo. Steve envió un correo electrónico a la prensa para invitarlos a asistir al lanzamiento del nuevo producto de Apple. En tono de broma, el texto solo decía: una pista, no es una Mac. El 23 de octubre de 2001, Steve subió al escenario para dar a conocer su última creación. La presencia del iPod fue otro de los grandes momentos de Steve. Apareció y dijo: tengo este nuevo dispositivo que les mostraré hoy, pero no lo traeré aún. Entonces caminó por el escenario, hizo desear a la audiencia y finalmente mete su mano en el bolsillo y saca el iPod. Y está aquí. Y dijo: este es el primer día de una revolución totalmente nueva. Este pequeño dispositivo almacena 1000 canciones y entra en mi bolsillo. El lugar estaba lleno de periodistas que miraron ese objeto preguntándose qué era eso. Nadie sabía qué se traía Jobs entre manos. Nadie esperaba realmente que se les ocurriera un reproductor de MP3. Ahora todo el mundo puede acceder a 1000 canciones y encontrarlas más rápidamente. Ellos estaban proponiendo algo increíblemente sencillo de asimilar para la mayoría. Cuando el iPod salió, Bill Gates estaba cenando en Nueva York con algunos periodistas. Yo tenía mi iPod, de modo que decidí llevarlo a la cena. Bill Gates nunca había visto un iPod y antes de irme se lo mostré y sus ojos salían de sus órbitas. De inmediato comenzó a jugar con él y dijo: ¿esto es solo para Macintosh? Steve había tenido éxito con la creación del iPod, pero sería un golpe de suerte el que ayudaría a convertirlo en un fenómeno mundial. El lanzamiento del iPod se produjo en 2001. El momento no hubiera podido ser peor para poner en marcha un nuevo producto. El iPod se presentó en el momento menos sospechoso. Napster fue demandado y perdió. Los que usaban archivos MP3 estaban anonadados. Además, un mes antes había ocurrido lo del 11 de septiembre. El fracaso de los .com ya había comenzado y la economía de Silicon Valley se estaba desbaratando. Existían pocas razones para estar exaltados por un nuevo producto. El mercado era un poco prematuro y nadie estaba seguro de cómo este dispositivo de música digital iba a funcionar. Parecía que Apple estaba dando un paso riesgoso dentro de un mercado que no se había experimentado. Cuando el iPod fue lanzado, mucha gente se mostró escéptica. Era muy costoso, el precio era de $400 y solo estaba la marca Mac. La gente decía que el iPod era, como decir, los idiotas les ponen precio a nuestros dispositivos o prefiero mis discos, refiriéndose a los reproductores de CD. A pesar de las primeras críticas, el iPod tenía algunas cosas que jugaban a su favor.